Si les dijera que una historia ambientada en Inglaterra en el año de 1135 les otorgaría una serie de emociones que van desde la evidente tragedia hasta la ilusión y hasta incluso una esperanza pues casi inalcanzable o inigualable, o prácticamente un abanico vasto e inconmensurable de emociones. Sí, definitivamente lo que es el libro de los Pilares de la Tierra de Ken Follett tiene esa capacidad de poder brindar ese tipo de emociones y más. Aclaro que pues claramente este texto pues evidentemente no podría, más bien es catalogado como tal en el género de lo que es novela histórica. Y evidentemente también es considerado pues, uno de los bestsellers pues, más importantes de prácticamente todos los tiempos, en el sentido desde que pues un libro se vende. Y pues me quiero suponer que hoy por hoy probablemente este mismo libro tenga bastantes números considerables de venta. Entonces menciono esto porque por lo regular existe pues claramente la gran discusión, o tengo yo ahorita como tal presente la discusión entre si realmente cualquier libro, cualquier historia, cualquier novela en este caso, tendría evidentemente que generar esa capacidad de generar ese tipo de emociones. Y hablo ahorita solamente de emociones porque es algo que va a ir relacionado con algo que propiamente el autor menciona en una entrevista, de las tantas que evidentemente le hacen. Eh, este debate o esta pues gran discusión que, insisto, sé que se tiene como no tan resuelta, que se tiene todavía, está más bien en discusión, y es, si, reitero, si una novela debería de generar todo este, reitero, todo este abanico vasto de emociones, particularmente de emociones, y si eso, al lograrlo, se le podría considerar como tal una buena novela. Y además, si esa novela podría incluso ser considerada perteneciente a lo que nosotros podríamos considerar este vasto mundo y este vasto, pues, e infinito, pues, disciplina, o es complicado incluso hasta denominar esto, pero lo que nosotros podemos considerar literatura, literatura universal, ¿saben? Con L mayúscula, no solamente literatura y que eso englobe un cierto tipo de libros referentes a un tema, no, 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 sino la literatura universal, donde evidentemente conlleva desde las cuestiones épicas que representan como tal a cada nación, en este caso a cada cultura, hasta pues lo más contemporáneo que evidentemente retoma o rompe con las tradiciones, en este caso sobre pues lo que quieren contar respecto al ser humano y a su entorno, ¿no? Y todas las variantes que evidentemente nosotros hemos podido encontrar en la novela. Reitero que menciono esto porque tengo yo considerablemente presente esta cuestión a raíz de que pues por parte de la pues tendencia y los estudios que quedaron y se han vuelto parte de mí, más que estudios, la tendencia a preguntar qué es justamente, qué son las cosas con una sensibilidad filosófica, más que profundidad, sensibilidad filosófica. Usted sabe muy bien que yo no abordo este espacio o lleno de conceptos filosóficos, este espacio, porque mi idea no es justamente pues tanto perdernos en esos laberintos como tanto pues atiborrar de cosas que más que puedan ser complicadas de manejar, que para mí honestamente pues muchas lo son. A la fecha pues evidentemente las sigo rumiando, pero el punto es que esa sensibilidad que evidentemente se va impregnando en uno
conforme pues incluso al estilo o a las ideologías a las que uno es afín de leer filosóficamente hablando, se queda en mí esta tendencia de preguntar sí qué son las cosas y por ende se queda la tendencia de preguntar qué es, pues evidentemente, qué es la literatura, ¿no? Entonces, como no hay una respuesta definitiva, sabemos que es complicado y más que intentar responder de manera definitiva esta cuestión, la pregunta va abriendo un camino que nos va a permitir ver las novelas, en este caso, pues con otra perspectiva, o más que con otra perspectiva, con otros ojos. Entonces, que va haciendo lo mismo, pero evidentemente es un poco más preferible de mi parte mencionar que lo podremos ver con otros ojos. Y con esto quiero yo mencionar que yo al leer este libro me encontré más que en este dilema, más bien no me encontré en un dilema, el dilema me lo puse incluso yo después, porque en el transcurso de su lectura me pasaron mil y un cosas. Y no digo externamente porque claramente pues sabemos que en el día a día nos suceden cosas y pues es el estar quietos leyendo un libro mientras el mundo gira a nuestro alrededor, o sea, suceden cosas a nuestro alrededor. Pero a lo que voy es que me sucedieron mil y un cosas al leer página tras página de este bodoque en esta edición en particular, 1020 páginas, una versión que déjenme presumirles, que es una cuarta edición de esta colección en particular de Plaza y Janés, el número 98 al parecer de esta colección, publicada en 1992, específicamente esta edición en español. La edición como tal de Ken Follett fue publicada en 1989, o sea, el libro ya es viejo. Y yo no estoy poniendo sobre la mesa este texto porque valga la pena retomar las cuestiones que este libro hoy por hoy sigue planteando y tenemos que conversar. No necesariamente va por ahí también mi punto, sino que es curioso cómo el fenómeno de lo que es el bestseller o de lo que a raíz de que empieza a existir mercantilmente la venta de libros de manera masiva y de manera incluso hasta internacional, en el que un libro pasa a venderse desde 50,000 piezas, por decir una cantidad, 100,000 piezas, 500,000, 1,000,000, 2,000,000 y ya de ahí nos vamos para arriba, tanto de manera local como, reitero, de manera internacional. Entonces, ¿cómo un libro de esas características, o tras haber logrado ese dichoso éxito comercial, claro está, o qué otro éxito podría lograr este texto como tal, pues ya prácticamente mm, más de 30 años después, casi 40 años después, no solamente su vigencia, sino que hoy por hoy puede ofrecer la misma intensidad emocional y una excelente historia. Eso por una parte. ¿Cómo es que puede seguir teniendo esa vigencia? Pero además, ¿cómo? Y por eso reitero toda esta tendencia, pues, en cuestión de intentar, no necesariamente divagar, pero sí pensar textos como de este estilo, con, reitero, sensibilidad filosófica, no llegar a la mera raíz del asunto, sino seguir preguntando texto tras texto, si esto podría considerarse literatura. Para mi gusto, de antemano les puedo decir, bueno, más que para mi gusto, desde el criterio que pues se seguirá pues desarrollando con el pasar del tiempo, pero hoy por hoy puedo intentar defender una postura en el que este libro es un nominado, por decirlo así, en el que claramente el tiempo
juzgará si esto podría llegar a pertenecer a los anales de este gran cosmos, reitero, que es la literatura. Y con cosmos vamos desde Homero mismo, todos los grecolatinos, del lado, pues evidentemente europeo. O sea, todo lo que podemos, reitero, considerar como literatura universal, toda la cuestión africana, toda la cuestión de China, japonesa, toda la cuestión latinoamericana, o sea, todo de donde nosotros podemos retomar un texto, aun cuando pueda provenir de la tradición oral y después plasmarse, y de ahí que se palpe el espíritu humano. Para mí por ahí va un poco la respuesta a qué es la literatura. Para mí, por el momento va por ahí la respuesta. Este libro, aunque se nota el rigor del estudio que conllevó o del estudio que este escritor tuvo que tener para poder desarrollar toda la jerarquía social, más que toda la jerarquía de poder impregnada en esta sociedad, pues prácticamente, aun cuando ya hay ciertas reglas y ya hay cuestiones que ya están establecidas de cómo debe de funcionar un reino en este caso, pero dentro de esta sociedad pues existe sí esta jerarquía, hay ciertos tipos de comportamientos, o sea, hay todo un estudio detrás que se nota, se palpa, y más que proponer también incluso una disertación o una tesis o una premisa en la que incluso pareciera que se está haciendo filosofía, pero a través de una novela, como sabemos que sucede con otros autores de nombres, o sea, realmente de categoría que no hay necesidad ahorita de momento de mencionarlos, pero sabemos que ahí están. O sea, esos son los autores que sabemos que escriben como tal literatura. Y este señor no es que se quede corto, pero claramente, incluso ya después de haber hecho pues, la tarea tanto de, pues evidentemente, leer algunas entrevistas, escuchar otras tantas y poder intentar sintetizar como qué clase de postura asume como escritor en este caso. Y aquí hay varias preguntas que claramente me van surgiendo conforme pues le voy yo escuchando, conforme me voy yo enterando de qué, de algunos aspectos de su biografía que dices, qué interesante personaje, reitero, no tanto por hacerlo más interesante de lo que ya por sí mismo es, a raíz de su obra, claro está, porque en este caso sabemos también muy bien que hay autores que tanto sus vidas son demasiado interesantes como todo lo que escriben. En este caso, definitivamente es más interesante leer lo que son sus obras, evidentemente, además de que la vamos a pasar fenomenal. O sea, creo que esa es la garantía en la cual, o una de las posturas que creo que él asume como escritor, dejar la garantía de que realmente vas a pasarla más que bien, vas a tener una lectura increíblemente satisfactoria, porque es una historia pues casi excelente. Pero a eso voy, ¿saben? Es que insisto, o sea, este libro me proporcionó demasiadas cuestiones, no porque sea un libro complejo, independientemente de su tamaño, independientemente de que incluso, al menos para con esta edición, pues las letras pequeñas pretendan o dar a entender que pues es una historia considerablemente densa que necesite todavía más atención y que pueda resultar un tanto pues hasta lenta de leer porque requiere un esfuerzo que implique prestar la atención para poder leer entre el... No sucede esto aquí. O sea, no hay códigos secretos, no hay enigmas aquí que resolver como tal. Pero, insisto, principalmente yo me llevo una excelente sorpresa al leer este texto. Una, porque me recuerda cuánto me encanta toda la cuestión medieval en cualquier sentido. Como bien saben, pues soy fanático de Juego de Tronos. Y pese a que evidentemente ahí son muchos aspectos a tomar en cuenta del por qué a uno le puede resultar atractivo ese mundo en particular,
que ahorita no es momento de poder de desarrollar como tal ese aspecto. Aquí la cuestión es cómo en esa época en la que aparentemente pareciera que no sucedió nada en términos tecnológicos, en términos de progreso, en términos pues científicos, si queremos nosotros depositar al progreso de nuestra civilización a la cuestión científica. Saludcita si ya tienen también su cafecito. Pero imaginen tener siglos o haber pertenecido a esa época. Claro, o sea, pero estar evidentemente en el lugar ideal para poder, pues, desarrollar todo este tipo de cuestiones teóricas en cualquiera de las disciplinas que hoy por hoy sabemos que heredamos de esta época, ¿no? Porque, pues, ¿quién quiere ser, pues, tanto pues iba a decir proletario cuando eso es más moderno que nada, un plebeyo? O sea, ¿quién quiere? No, o sea, realmente hay que ser conscientes, y si de por sí hoy por hoy sabemos que es delicado hablar de la pobreza social que hoy por hoy sabemos que se vive, y que pues no es deseable poder llegar a eso, porque pues claramente no es una situación fácil para poder sobrellevar, mucho menos en esta época, claro está. Pero a lo que voy es que este libro me lleva y me vuelve a llevar, me vuelve a encender más que esta pasión, pues creo que sí es pasión, esa pasión por esa época en general. Evidentemente sí, en este caso es en Inglaterra, cuando nosotros estamos desarrollando, se está desarrollando esta historia, pero pues nos podemos trasladar a cualquier otro lado y podemos encontrar cosas exageradamente interesantes en cualquier pues, lugar del planeta. Ahora, eso por una parte. Por otra, reitero, conforme yo voy leyendo esto, y evidentemente al final de leer esto, es como leer una película muy buena, ¿saben? O sea, más bien entiendes que esto definitivamente, independientemente también de que se sabe que siempre ha habido una tendencia desde que el cine existe a pues llevar a la pantalla historias que pues algunos guionistas o productores o quien sea que tome la decisión de llevar a la pantalla esas historias, pues existe, insisto, existe esa tendencia. Hoy por hoy, o sea, está más que claro que cuando te encuentras incluso una historia como lo es Los Pilares de la Tierra, definitivamente dices, esto tiene que ser o una película o hasta una serie de X capítulos, pero tiene que serlo. O sea, pero es más curioso que realmente no necesitas que esto esté llevado a la pantalla chica o grande. O sea, no hay necesidad, porque con la mera prosa de este señor es más que suficiente, ¿saben? Su técnica está tan exageradamente pulida, calculada. O sea, no hay un cabo suelto que realmente digas, se le olvidó esto. Al contrario, o sea, si incluso nosotros si yo creí que X personaje, que realmente sabemos que ni siquiera es principal porque no aparece, salvo en 2 ocasiones, pero dices, bueno, o sea, sabemos que un personaje principal se encuentra con personajes hasta terciarios que solo aparecen para ese instante, para esa escena, para ese capítulo en particular, porque forman parte de la atmósfera de la escena en sí. Pero ¿qué pasa cuando aparentemente, y no porque realmente quiera el autor engañarnos en este sentido, pero cuando justo deja un personaje terciario hasta cuaternario, no sé si se diga así, no, cuaternario, un personaje de cuarta categoría, de cuarto valor, se me está ahorita yendo ese término, pero creo que me están entendiendo, espero que me estén entendiendo ese punto. Y de repente, no porque tenga la ambición o la avaricia de realmente abrir los brazos y abarcar todo. No. O sea,
Por eso les digo que tiene todo tan pulido, tan calculado y realmente incluso me atrevo a decir que hasta planeado, que reitero, ese tercer personaje que parece pues inofensivo para la trama y solamente complementa el momento, de repente aparece y aunque realmente tampoco es una situación clave, pero sí deja una pista que termina resolviendo unas cosas o termina haciendo más problemática la situación, ¿saben? Eso me habla de una inteligencia de redacción, si no suprema, pero sí lo suficientemente amplia, vasta, compleja, que realmente difícilmente lo encuentra uno en otro escritor, ¿saben? Entonces, cuando uno tiene estas características, y encuentra estas características en un libro como lo es Los Pilares de la Tierra, ¿cómo yo no me voy a preguntar? Y aquí ya refuerzo un poquito más mi primera persona. ¿Cómo no me voy a preguntar si este libro podría ser, en términos, solo síganme la corriente, un nominado o un candidato para que con el tiempo, incluso hasta después de que uno fallezca, si es que pues de viejo llega uno, ¿no? Y este libro, más que considerarse clásico de la literatura, pero reitero, pueda pertenecer y estar al lado de estas personalidades. ¿Personalidades a cuáles me refiero? Shakespeare, y ese es un nombre demasiado grande. Kafka, Borges, Cortázar, Hemingway, James Joyce, Proust, ¿saben? Y ahí nos podemos jugar en ciertos niveles, ¿saben? Ahorita solo barajé un poquito sus nombres para que puedan ustedes entenderme. Porque curiosamente hasta el nombre tiende o resulta sonar un poco como comercial, ¿no? Como marca. Y resulta pues que pues no, o sea, realmente tuvo la fortuna de que su nombre suene bien, porque incluso su verdadero nombre es Kenneth Martin Follett. Estaría raro que se lo llamáramos Kenneth Follett o Kenneth M. Follett o Kenneth Martin Follett. De por sí tiene cierta como categoría, pero o sea, evidentemente ya sintetizado de esta manera, Ken Follett es más que suficiente como para que desde ahí, como recién escuché por ahí que ya cuando incluso con el tiempo el nombre de Christopher Nolan sea ya como tal una marca, o sea, simbre en nosotros como espectadores con gran juicio cinéfilo y con el mero juicio de mero entretenimiento. Entonces, insisto, ¿cómo me dejó esa sensación? O sea, al final, claro está, en el intermedio, o sea, es un reguero y hay otras palabras un poquito más hasta específicas dentro de nuestro lenguaje mexicano que podrían ser adecuadas para poderlos mencionar, pero quisiera un poquito guardar la compostura para no vulgarizar como tal ahorita este momento. Pero insisto, o sea, imagínense encontrar eso en este libro. Pasando un poquito a la historia, y digo un poquito porque pues son 1022 páginas. Son 1022 páginas en las que, o sea, ahorita me acordé, ahorita ya no lo tenía ni siquiera preparado. Ustedes saben que sí preparo cosas, pero no necesariamente todo el speech. Imagínense que de repente, este libro sí está dividido en capítulos, así capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta el final es el capítulo veintitantos, bla, bla, bla. Pero realmente todavía está segmentado en partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte. O sea, por eso les digo que no me pasó a leer este libro, porque ya cuando estaba leyendo la tercera parte, y pues claro, o sea, ya era como esta altura del libro, y dije, no, pues ya, ¿no? O sea, ya la tercera parte aquí acaba y sabes que, o sea,
uno aprende a entender las historias, la narrativa a su respectivo nivel y comprendes que independientemente de que todo inicio tiene un fin al menos porque pues así pues así son las cosas. Pero sientes que ya la curva ya va, ya está cerrando, ya va hacia abajo, ya la historia ya no va hacia arriba, al contrario, incluso si hubo un clímax, ya lo hubo, si hubo varios clímax, pues prácticamente entonces fue una subida a toda una montaña que prácticamente se siente que se llega a la cima. ¿Cuál es mi sorpresa? Pues que está dividido hasta en 4 partes, ¿saben? O sea, en serio es un libro muy grande, ojo, no solamente en páginas, sino hasta en la cantidad de tiempo que abarca, aun cuando efectivamente solamente se centre pues, en los personajes principales que van a protagonizar como tal esta novela, ¿no? Entonces, es imposible. De hecho, no es mi intención spoilear en concreto. Saben que lo he hecho en algunos momentos. Saben que incluso he tenido ya después la mesura en poder ser cuidadoso de qué manera abordo o hasta profundizo en asuntos muy específicos e intento como tal advertirlos. Pero reitero, o sea, es que es muy grande. Y cómo no va a impresionar. Podré yo ser muy, pues sí, tener eh, una sensibilidad bastante, pues, banal, en el que casi cualquier cosa me puede resultar como sorprendente. No, o sea, evidentemente me considero sí hipersensible en esto y en muchos aspectos, pero reitero, o sea, a principios de año claramente no esperaba esta historia, pero que genere ese conflicto, o sea, tampoco lo logra nadie, ¿sabes? O sea, aun cuando otros textos que dices, va, pues aquí se notan algunas tendencias, algunas influencias, etcétera, etcétera, que retoma algunas conversaciones, diálogos anteriores, bla, 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 bla. Aquí, aunque realmente no conversa con una tradición en específica, pero esta vastedad, reitero, es como, ¿cómo no ignorarlo? Y por ende, o sea, ¿cómo no? Esto se va a vender como pan caliente tanto desde cuando se estrena y evidentemente quizá hoy pueda tener, reitero, unos números considerables de venta. Entonces, ¿qué es los pilares de la Tierra? ¿De qué trata los pilares de la Tierra? Yo lo resumiría, si me preguntaran cuál incluso sería la premisa de la novela, sería cómo la construcción de una catedral fue sinónimo de la construcción de los fundamentos de la sociedad occidental. Y no es poca cosa. O sea, fíjense cómo brota, más que en mí una contradicción, pero brota justamente pues, un adelanto de respuesta a las interrogantes que justamente me surgen. O sea, vean cómo incluso, y no es gratuito, porque ahí les va otro detalle como tal que me sorprendió como tal de este autor, aunque realmente, insisto, o sea, es muy sutil en cómo no muestra esas tendencias que en otros autores definitivamente se nota el interés de desarrollar estas cuestiones y estas tendencias filosóficas hacia cualquier vertiente, pero es una postura, o sea, reitero, es una premisa, o sea, que pesa. Y, o sea, y desde el mismo libro, los pilares, ¿no? Fundamentos, pilares de la Tierra. Y es sorprendente cómo desarrolla que a raíz de la construcción, claro, insisto, sí están los personajes principales quienes se encargan de llevar a este proyecto, pero independientemente de los obstáculos,
que conllevaron a todo lo que emerge alrededor. Es decir, en el momento en el que ya se decide, ¿y quién decide llevar a cabo esto? Que en este caso es la iglesia, porque es una catedral, claro está. Entonces va a ser el centro de una nueva ciudad. El decir que va a haber una construcción de una catedral, ¿qué implica? Empleo. ¿Y a quién se va a emplear? Evidentemente, a albañiles, carpinteros, canteros y etcétera, que evidentemente van a proveer este material. Pero esta gente, pues claramente no es como nosotros, que vive a 2 horas, a 3 de la chamba y van y vienen, no. Se tiene que construir una aldea alrededor para que vayan y vengan mientras van trabajando en la catedral. Una catedral que evidentemente tampoco va a tardar, como pues hoy por hoy también se puede contemplar que se construye un rascacielos, pero que va a tardar mínimo, incluso a quienes deciden dar el sí de la construcción de esta catedral, un lapso de 10 a 15 años. Pero son 10, 15 años en los que pues esa gente pues, tiene que establecerse y va evidentemente a seguir viviendo sus vidas, ¿saben? Ya sea que si son albañiles solteros, casados, con hijos, 1, 2, 3, los que sean, pero todos ellos tienen que establecerse, ¿no? Evidentemente uno de ellos es el protagonista Tom Buehler. Y Buehler, curiosamente, pues, se entiende que podría ser un juego de palabras. Realmente no sé por qué escoge como tal este nombre para con su personaje, porque Builder en inglés pues claramente es constructor. De hecho es el maestro constructor, en este caso el maestro albañil. Y pues bueno, no me voy a meter en eso, pero él tras ser despedido por un noble, tiene que pues andar de errante en el bosque a ver en dónde puede llegar a conseguir otro empleo, tanto desde construir pues sí, una catedral o algún edificio pues considerable o hasta reparaciones, etcétera, pero tiene consigo una familia a quien alimentar, a su esposa, a 2 hijos, y su esposa incluso está embarazada, ¿saben? Y evidentemente, a ver, o sea, si está esta cuestión de la catedral en cuanto a construcción y ese es el plan a seguir, es porque él sueña con poder construir justamente una catedral y ahora sí consagrarse como un maestro albañil. Entonces, y todavía, o sea, imagínense, todavía que nos regale ese nivel de las aspiraciones que un albañil podría tener. Ojo, no estoy demeritando, al contrario. ¿Y saben por qué le otorgo ahorita un pequeño espacio justamente a esta cuestión? Porque me sorprendió enormemente que la cuestión de la logia de albañiles, sí, no me voy a poner conspiranoico, pero evidentemente aquí aparecen, la logia de albañiles se haga presente y se haga presente de una manera en la que dices, órale, o sea, si sé que ya dejé esos pasos, insisto, conspiranoicos, porque pues no me quiero enfermar más la cabeza en ese sentido, y me entero de este dato en el que para poder despedir a un albañil o cualquier decisión que implique con, valga la redundancia, los albañiles, se tiene que apelar al consejo de la logia que está trabajando, en este caso, en X construcción o en este caso la catedral. O sea, no solamente es decirle, oiga maestro, pues este compa pues me está causando problemas y lo tiene que despedir o tiene que resolver. No. O sea, se sabe de antemano que los albañiles tienen un gremio al cual tiene unas reglas, tienen sus propias reglas internas en el que sobre eso se toman cualesquier decisión. Evidentemente tanto de construcción como de manera en cuanto al personal en este caso, ¿saben? Me pareció fascinante. No es así lo más, reitero,
lo más eclipsante en la novela, pero cuando aparece, o sea, deslumbra, ¿saben? O sea, o al menos a mí me resultó, insisto, otra tanta sorpresa y reitero, o sea, no sabes de dónde más te va a seguir sorprendiendo este señor, ¿no? Otro aspecto que quiero yo, híjole, es que por dónde abordar, o sea, es tan vasto en el buen sentido y esta es la razón por la cual evidentemente yo le estoy dedicando un capítulo como tal a este libro. O sea, definitivamente tenía que darles un espacio, tenía que darme un espacio, tenía que platicarles a ustedes sobre este texto para que si lo llegasen a encontrar en esta edición, en una un poco más grande que es lo más seguro, o probablemente en una edición de bolsillo muchísimo más reciente, y vean este tamaño y digan, ay, no lo sé. O sea, en verdad yo les puedo afirmar que no se van a arrepentir. Este texto está conformado justamente por... Terminó resultando una trilogía, después se convirtió en una tetralogía porque resultó que el escritor decidió hacer una especie de spin-off. Y ahí es cuando dices, bueno, o sea, con este libro pudo haber bastado. Pero ya cuando publicas una trilogía en ese sentido, aun cuando ya después me entero que no necesariamente sigue, más bien hay saltos considerables de tiempo, no tan grandes, pero hay saltos considerables de tiempo. Incluso creo que si llegué a ver bien esa imagen, a lo mucho llega en ese tercer libro al año 1700, probablemente antes. O sea, realmente no rebasa el Renacimiento, no llega ni siquiera al siglo XIX. O sea, eso me agradó hasta cierto punto, que todavía se mantiene dentro de lo que es el margen medieval. Pero ya cuando, insisto, ya cuando haces una trilogía, en ese sentido, ya en automático, pues claramente te calificas, se te va a calificar como un autor bestseller, en el sentido que tu tendencia va a ser ese tipo de historias, y evidentemente pues tu intención va a ser entretener al público y a la persona que se acerque justamente a leer tus historias. Insisto, lo logra de manera magistral. O sea, no, yo no dejaría de largo la experiencia de poder leer este libro porque, reitero, tanto te entretiene, sí, claro está, se toma su tiempo, sí, claro, tampoco esperen el super gancho desde el inicio, no. O sea, tiene sus momentos de respiro, tiene sus momentos en los que definitivamente todo se vuelve un caos. Tiene sus momentos en los que dices, órale, sí se atrevió incluso a escribir esto, pareciera que tiene cierta mesura, pero no, o sea, definitivamente sí lo plasma. Tampoco llega a una extravagancia que, pues para el mismo tono de la prosa que él está utilizando, pues se entiende que no es tan necesaria esas cuestiones explícitas para con la historia que él está queriendo contar, pero no se guarda nada, en serio reitero, no se guarda nada. Por ahí escuché, bueno, más que escuché, por ahí también dentro de la tarea que hice para poder pues tener un poquito más de contexto alrededor del libro, me encontré en estos canales de conversaciones de Reddit, en la que pues para muchos lectores esta lectura se les tornó maniquea, es decir, que de repente las cosas se tornan buenas y de repente, pues porque el villano de la historia, pues al quererse pues vengar o tomar represalias en cuestión a pues sus intereses, que van en, o sea, tomar represalias a favor de sus intereses, porque pues se está viendo afectado por otras cuestiones que a los buenos de la historia están haciendo a su favor, pues hace cosas malas. Eh, no necesariamente, ¿saben? No necesariamente, porque creo que, insisto, maneja un equilibrio considerable en la que conforme te va adentrando en esta atmósfera y en este caos, porque ojo, o sea, ¿cómo no va a haber caos en un país de Inglaterra de 1100 y
35 y esto acaba hasta 1140 y tantos y hasta más adelante. O sea, se lleva sus años esto, por eso son las 4 partes. O sea, prácticamente, o sea, imagínense, el, el hijo que Tom embarazado tiene con su esposa, o sea, lo vemos ya después joven, o sea, joven, veintitantos, o sea, crece, o sea, hay una vasta cantidad de tiempo que se recorre en esto. Pero a lo que voy es que Inglaterra en este tiempo está en guerra civil. ¿Y eso qué implica? Que no hay estabilidad. No hay estabilidad en ningún sentido porque, y a eso vamos con la cuestión de cómo funda, o sea, de cómo cimientas incluso una tesis, y necesariamente se convierte en una cuestión tesis filosófica, pero planteas una postura en la que dices, yo, Ken Follett, digo que los pilares de la Tierra se cimentaron de esta manera, ¿no? No a base de propaganda, no a base de otras tácticas políticas, no, se cimentaron de esta manera y difícilmente la cosa hoy por hoy sea distinta, salvo porque pues ya la cuestión digital y la cuestión de quienes a nivel superpotencias pues están dictando las cuestiones y las corporaciones ya están empezando también a hacer de las suyas, independientemente de que a partir de ahí se pueda sentir una fractura, pero aún así la base en la que operan estas cuestiones, él pueda decir, de aquí surge. Si se supone que la iglesia dice, sí, vamos a construir una catedral, pero ¿quién dice que sí? Tiene que decirlo no solamente quien se va a hacer cargo de la catedral, o de lo que descubrí que es el priorato, que ni siquiera es un seminario, o sea, es un lugar donde sí, evidentemente se hace oración para con los monjes, se dedican a, a orar y demás, pero además es un terreno que a su vez produce, ¿saben? Produce cualesquier bienes, de tanto quesos, ahorita por decirle algo tonto, leche, vino, y eso pues lo mercantiliza con toda la población y viceversa. O sea, es un lugar que genera ganancias. Entonces, si un lugar con menor categoría clerical genera eso, imagínense una catedral con más terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay toda una población alrededor que vive con la catedral, no solamente para orar, sino que evidentemente incluso se genera un mercado en el cual todo se comercia. O sea, vean cómo va creciendo un pueblo hasta convertirse en una ciudad, y de convertirse en una ciudad que solamente es vecina a la que se supone es importante, en la que puede resultar a ser la capital del país mismo. Pero para que le digan el sí a esto, ¿quién tiene que dar la orden? Ni siquiera el obispo, el arzobispo, y entender un poco todavía más cómo funcionan esas jerarquías clericales. Pero eso es en cuanto, o sea, quien da el sí de manera, reitero, en la cuestión eclesiástica. Pero ¿quién tiene también que dar el sí? El rey. Pero si Inglaterra está en guerra civil y se están peleando la corona, ¿qué rey te va a dar la validez de lo que vas a construir? O al menos, esto sí lo tengo muy presente, si se supone, ya incluso hiciste la visita con tal rey, para decirle, oiga, mire, ese cerro que usted ve allá es de pura piedra, ¿no? No puede crecer nada, etcétera, es de pura piedra. No le va a costar nada, solamente permítanoslo, cédanoslo para poder picar piedra de allá y utilizar eso para la construcción. No necesito oro, no necesito más nada, más que ese pinche cerro. Al final sí vulgariza esto. No necesito nada más que este pinche cerro. Ah, no, pues que sí. Fum, fum, fum. Pero, sorpresa. La estabilidad de esa corona apenas y está, o sea, no puede tener cierta credibilidad. A ver, hoy por hoy sabemos que con un correo, una llamada o lo que sea, las decisiones se toman así, etcétera, etcétera. Pero imagínate cuando te enteras que de plano ya colgaron al rey, o que el rey huyó, o que ahora se proclamó nuevo rey tal.
Y aparte, sabemos por mucho que las personas que han pertenecido a la iglesia, muchas de ellas las han habido, sí, quienes realmente se han dedicado a su vocación y más. Y hay otros que definitivamente, como cualquier ser humano en una posición de poder, ha hecho justamente uso de su posición para su beneficio. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente llega un prior? Porque esa es otra. Aprendí que de repente no solamente hay monjes, obispos o arzobispos, sino que existen priores, que es como un nivel intermedio ahí entre el monje y el obispo. Evidentemente, mientras más jerarquía, pues más beneficios, ¿no? Evidentemente vas a tener a tu disposición. Que de repente el prior, un mentecato que se encargaba de un pueblito allá en quién sabe dónde, se acerque al rey y el rey le diga, sí, quédate con ese cerro, cuando yo desde antes, yo obispo de tal lugar muchísimo más importante, ya le había echado ojo a ese cerro para construirme un castillo. Y aquí es cuando también la cosa se empieza a poner conspiranoica, evidentemente, pero dentro de la trama. Ojo, no conspiranoica de aliens ni esas cosas. O no. Ahorita no hay necesidad de meternos con esos temas aquí. Pero aquí, en esta historia, sí hay conspiraciones. Que a quien también no le encantan las conspiraciones para poder derrocar o cualquier otra situación que implique una conspiración, incluso conspiraciones entre los mismos albañiles. Imagínense, pero conspiraciones, o sea, fuertes, o sea, no nada más de que te pongo el pie, no, o sea, realmente cosas fuertes. O sea, para empezar a cerrar el episodio, quiero retomar dos aspectos. Bueno, varios. De entrada, algo que recalca él y que vi en su biografía es que él aprendió a leer y ya empezaba a devorar libros desde los 4 años. Que porque según sus papás no le dejaban ni ver la tele o ir al cine. Entonces su refugio, en tanto hambre de querer historias, fue la lectura. Y se comió cuanto libro prestado de bibliotecas pudo. ¿No? Punto número 2. Estudió filosofía. Me quedó pendiente de mi parte, claro está, investigar si se realmente, no solamente si realmente se tituló de eso, sino cuál fue su tesis, si la escribió cuando se tituló. En la Universidad de Londres, o sea, tampoco se graduó en cualquier universidad pichicatera, o sea, a ver, hay criterio ahí, ¿no? Pero es interesante la postura que toma porque después se decide especializar y tomar con una especie de diplomado en periodismo, ¿saben? Y después, aquí no ahondan mucho, o sea, realmente, o sea, y él también, ahí le encontré en una de sus entrevistas que realmente ni siquiera él tiene interés de hacer una biografía porque no sé si realmente su historia no es interesante y lo que él desea que para la posteridad le recuerden, y en sus propias palabras lo cito, que como escritor le gustaría que dijeran que sus historias eran fáciles de leer y difíciles de olvidar. O sea, de mi parte, yo les puedo decir que no leería la trilogía como tal. Si acaso otra novelía suelta, que pues solamente se centra en solo un capítulo en particular, solamente para decir, mira, o sea, sabes que es garantía que te va a ofrecer pues, una historia intrigante, emocionante y demás. Te va a entretener y te va a ayudar a pasar de una novela a otra que pues te dejó realmente noqueado, ¿no? Eso por una parte. Es editor y en una editorial muy pequeña justamente en Londres, y ahí es cuando pues de poco a poco, evidentemente tras varias publicaciones periódicas, que sabemos que esto es una como tendencia habitual que llegamos nosotros a encontrar en los escritores, en los que tienen cierto oficio o carrera de periodística y de repente dicen, ¿sabes qué? Voy a escribir ficción. Bueno. Dos de sus influencias que recalcan, y esto es dentro de las entrevistas más recientes que él tiene, específicamente del enero del año pasado,
¿Son Shakespeare? O sea, definitivamente sí podría calificar shakespeariana esta novela como tal, o sea, por toda la vertiginosidad pasional, o sea, en cualesquiera de los niveles en los que un ser humano puede llegar a tener pasiones, la pérdida de un hijo, abusos sexuales, eh, pérdidas o incendios, o sea, estoy diciendo cosas muy trágicas, pero hay cosas pasionales excelsas que, o sea, realmente dentro de lo identificado y que realmente me entregué en la historia, que dije que qué hermoso momento está viviendo este personaje dentro del viaje que está conllevando, que decidió emprender más bien, y que tenga esta visión de poder llegar a concretar ese sueño, ¿saben? O sea, que también llegue a tener. Entonces, ahí es cuando reitero, insisto, o sea, maldita sea que te hayas decidido a escribir este tipo de historias que parecieran que quieras hacer una franquicia de tus propias novelas, pero cuando tienes la capacidad de haber apuntalado a más arriba, ¿sabes? Eso es por una parte. Entonces, una de sus principales influencias es Shakespeare, y la otra, que es dentro de la principal, que casi fue la responsable más que culpable que terminara por decidir en convertirse en escritor, es Ian Fleming, el autor también de bestsellers, que para términos muy rápidos, para que se pueda como entender de quién estamos hablando, pues es el autor que escribió las novelas de James Bond o El Agente 007, ¿sí? El Agente 007, para quien no sabía, fue inventado primero en novelas. Entonces, pues, por si también en algún momento quieran, pues, leer una novela de ese señor y acercarse al 007 de esa manera, pues el autor se llama Ian Fleming. Ese es un punto. Otro, muy curioso, le preguntan, ¿qué libro usted recomendaría? ¿Qué autor usted recomendaría? ¿Y saben qué respondió? Jane Austen. Y dices, ¿qué? Tú, un autor que, insisto, o sea, llevas hasta las últimas consecuencias conforme a tu estilo, a tus personajes y al escenario en el que se desenvuelven, y me dices que pones como referente y me recomiendas a Jane Austen por sobre de todos. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue su razón? Porque para él, ella es la precursora de la novela contemporánea, en el sentido de que ella pone las pautas en las que se estructura la novela como hoy por hoy se escriben. Es decir, en el que te presentan los personajes, sus conflictos, que justamente van a manifestar, se van a tergiversar y se van a enredar conforme avance la novela. El clímax de justamente de la historia y su evidente conclusión. Para él, ella es la precursora quien arma este tipo de novelas o esta manera de contar una novela. ¿Se puede juzgar esta cuestión? Evidentemente, pero es un punto realmente muy llamativo en el sentido de que pues tampoco son palabras menores, ¿sabes? Y tampoco realmente debemos de reconocer que tampoco está diciendo una autora cualquiera. O sea, realmente sabemos que quien sí está en esos anales de la literatura definitivamente es Jane Austen. Otro punto, que realmente es, de hecho es el último. El último, le voy a decir, este punto, una parte que definitivamente sí quiero dejar grabado en este episodio, y una cita. ¿Les parece? También le preguntan, ¿qué tip? La típica pregunta que pues se le hace incluso a este tipo de escritores y prácticamente casi a cualquier escritor. ¿Qué consejo nos brindaría para poder escribir una novela?
¿saben qué respondió? Esto también me llamó muchísimo la atención y dice sí, y para mí digo, sí, definitivamente eso es los pilares de la tira en este caso. Eh, prioriza por sobre de todo, que considera evidentemente importante, o sea, reitero, sí, ya les dije que es una persona que realmente calcula y pule muy bien cada aspecto que sucede en sus novelas. Si aún así existe toda esta cuestión calculada, incluyendo, reitero, las conspiraciones, los dramas, todo, prioriza que nosotros como lectores, o sea, que se pueda lograr que nosotros como lectores empaticemos con las emociones de los personajes. No los personajes, no. Con las emociones de los personajes. ¿Se acuerdan a un inicio que les dije? Esta cuestión de las emociones no la estoy diciendo nada más porque sí, tiene que ver con un punto con el que quiero ir poco a poco desarrollar para que tenga sentido todo. Aquí está. Son palabras de él, no digo yo, no me lo estoy inventando yo. Y dices, claro, o sea, si algo definitivamente logra es que no solamente te preocupes por el personaje, no solamente temas porque aparezca otro personaje o porque te alegres justamente de que aparezca un personaje y haga X cuestión o X situación cuando entra en escena en este caso. O sea, una cosa es empatizar conforme a la personalidad, conforme a la manera de pensar de un autor o cualquier otra situación en la que nosotros podemos empatizar o repelernos de un personaje. Y otra cosa es que sea con base a las emociones, para que con las emociones conectemos directamente y sea el gancho definitivo en el que eso nos atrape y nos inmersa como tal en su lectura. Si eso no es un buen consejo, pues entonces yo no sé qué sería en este caso. O sea, de que es un maestro para escribir historias, para escribir literatura, reitero, híjole, o sea, conforme yo he venido desarrollando el episodio, creo que se quedaría solamente como un candidato que definitivamente incluso hasta pudo haber conversado con cualquiera de ellos, pero que si realmente pertenezca a ese eterno gremio, pues difícilmente, pero no es un autor que o sea, se pueda menospreciar porque sí o porque sea un hombre famoso, pues prescinda de él, ¿no? O sea, realmente sí recomiendo que podamos nosotros en algún momento para tanto pausar la densidad de lo que la literatura como tal implica y nos exige, acercarnos al menos, solamente a este texto en particular. Y para cerrar, me encantaría definitivamente, más bien, ya no estoy cerrando como les iba a decir. Imaginen que este libro me hizo llorar porque, o sea, imagínense cuál fue el gancho emocional a raíz de este personaje en el que tras el viaje que emprendió por la tragedia que para él implicó lo que le sucedió conforme vio que iba a ser imposible estar con una persona y perseguir ese sueño heredado y emprender en serio un largo viaje y todo lo que el viaje implicó y lo que conllevó consigo como carga espiritual y demás. No me pregunten realmente por qué realmente conecté con eso que me hizo de que derramara lágrimas y fuera de mis partes, más bien fuera mi parte favorita, todo ese capítulo, todo ese viaje que emprende ese personaje. O sea, fue maravilloso. Me encantaría saber de ustedes cuál fue esta parte. No necesariamente que les hizo llorar, pero que también será muy complicado que ustedes olviden. O sea, vean cómo no lo dice en vano. O sea, realmente sus historias son difíciles de olvidar, pero al menos una parte, ¿cuál ustedes,
si ya lo leyeron, cuál definitivamente tienen bastante presente. Y otra, cómo también engloba hasta la cuestión erótica. Y sí, les tengo que admitir que hasta encendió botones que no esperaba que fueran encendidos en un momento en el que dices, güey, espérame tantito, ¿no? O sea, estoy aquí en el metro, regresando a casa y estoy leyendo y esto y de repente empiezas a tocar botones en los cuales ahorita no es momento de tocar. Entonces tiene esa capacidad este señor, ¿sabe? Tiene esta capacidad. No sé a ustedes qué les genere, pero estoy muy seguro que pese a ser 1022 páginas, aclaro, son 1022 páginas, al menos en esta edición, si se recortan, pero no disminuirá de las 700, pero cada uno va a valer la pena. O sea, incluso, aun cuando yo decía, pues ya voy a la mitad, créanme que llegó un punto en el que no quería que acabara, porque sabes que todavía hay pendientes que se tienen que resolver, que tienes que leer. Y pues sí, ya, o sea, sabes, cuando ya superaste todo lo que se tenía que superar con ellos, con cada uno de estos personajes, sean los antagonistas o no, sabes que ya, o sea, ya en serio, sí, también, obviamente tienes que superar la historia y avanzar a la siguiente. Llegas también a ese punto, pero mientras en el transcurso, créanme que no lo quieres soltar y al contrario, quieres seguir en ella. O sea, no quiero, por favor, tampoco que se interprete también en este episodio que estoy también llegando porque ya lo dije en el manifiesto, o sea, mi intención no es vender historias por vender y por enganchar y no, pero, o sea, quiero realmente recalcar que sí logra eso, o sea, logra eso no porque necesariamente un libro tenga que generar eso, sino porque maldita sea con este escritor, ¿saben? O sea, te envuelve tan de manera estupenda que, o sea, definitivamente esta es una de las mejores, sí, adquisiciones, pero de los mejores rescates que yo hice en ese lote cuando lo compré en la cháchara, porque evidentemente este es un libro viejo, ¿no? Y a raíz de esto, no es que yo me haya vuelto fan de comprar libros en la cháchara, en los tianguis, o sea, realmente no, pero si llega a suceder que te encuentras pues con joyas de este calibre, y pueden resultar otras descubrimientos de otras joyas muchísimo más interesantes, o sea, imagínense, ¿no? Evidentemente están las librerías de segunda mano, etcétera, etcétera, pero estoy sumamente encantado y feliz de realmente haber rescatado este libro y que forme parte ahora de mi librero en este caso. Y ahora sí, para cerrar y despedirme, cierro con la siguiente cita, no sin antes, evidentemente cita de Ken Follett, no sin antes, pues agradecerles que pues hayan sintonizado este episodio, espero haya sido de su agrado, espero que pues justamente esto les haya sido no solamente placentero, les haya generado la curiosidad suficiente para poder acercarse como tal al texto y pues un poquito justamente aterrizar algunas ideas a quienes ya o agregar otras distintas o solamente como aclarar otras tantas a aquellos que definitivamente pues también ya han pues ya se han acercado a esta novela hace tiempo y pues en este caso pues rememoraron la lectura conmigo. Y cierro con esto porque por obvias razones no explicaré por qué. En la misma cita explicaré por qué la escogí, por qué me la quedo y por qué pues la quiero pues compartir aquí en el podcast, que dice así. Hay una conexión real entre la filosofía y la ficción. En filosofía tratas cuestiones como estamos sentados a esta mesa, pero ¿es real esta mesa? Una pregunta tonta, pero cuando estudias filosofía, tienes que tomarte en serio este tipo de cuestiones y desarrollar una imaginación fértil. Escribir ficción es lo mismo. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan una excelente tarde, día o noche, sea en el momento en el que ustedes estén sintonizando esto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Diego. Hasta pronto.